avenida Diagonal en Miraflores es una de las avenidas más concurridas y también más conocidas del distrito. Pero poca gente sabe en realidad que esta avenida se llama Mariscal Óscar R. Benavides, como lo atestigua este pollo perdido dentro de un restaurante. Benavides gobernó el Perú en 2 oportunidades, pero más me interesa saber qué huellas dejó en nuestra ciudad durante la década del 30, que fue su periodo más largo. Cómo llegó a la presidencia, qué hizo durante la presidencia, cómo salió de la presidencia y cuán influyente fue su esposa, doña Paquita Benavides. Sigamos tras las huellas del gran mariscal Óscar Raimundo Benavides Larrea, a la vuelta de la esquina. Luego de la muerte de Sánchez Cerro, específicamente en la tarde del 30 de abril de 1933, el Congreso decidió nombrar presidente de la República al general Benavides, en demérito de la Constitución que sostenía, pobrecita ella, que el sucesor debía ser el vicepresidente. Sin embargo, primó como siempre la figura del hombre fuerte, y así continuó la normalidad en el Perú. A esta época, Basadre la nombró como el tercer militarismo. El general Benavides saltó a la fama, por así decirlo, aún siendo coronel en 1911, donde consiguió una pequeña victoria en la batalla de La Pedrera durante un breve conflicto con Colombia. La victoria fue significativa sobre todo porque en la memoria de los peruanos todavía estaba fresca la terrible derrota que nos infringieron los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Y así, ávidos de victorias militares como estábamos, la de Benavides fue bienvenida. Tanto así que en 1914 fue convocado por los civilistas para dar un golpe de estado al presidente Billinghurst. Benavides, en esta oportunidad, no quiso perpetuarse y gobernó solo por unos meses para luego convocar a elecciones presidenciales. Durante su fugaz primer mandato, estalló la Primera Guerra Mundial y para 1919 se encontraba en Francia defendiendo los derechos del Perú sobre Tacna y Arica en la Conferencia de Versalles. Cuando Leguía toma el poder a inicios de los años 20, Benavides era el embajador en Roma, pero por discrepancias renuncia a ese puesto y regresa a Lima. Leguía, conociendo un poco los antecedentes de Benavides, decide, de buenas a primeras, deportarlo, pero lo más lejos posible, y lo manda en el vapor Paita hacia Sydney, Australia. Pero en el trayecto, Benavides, con otros hombres, toman el control del barco, toman prisionero al capitán y enrumban el vapor hacia Costa Rica. Luego Benavides pasa a Panamá y de ahí a Guayaquil con la intención de regresar al Perú, cosa que no hace finalmente, pero una anécdota que nos pinta de cuerpo entero al inquieto Benavides. En 1933, con Leguía fuera del cuadro desde su deposición en 1930, encarcelamiento y muerte en 1932 y con un nuevo conflicto con Colombia en ciernes, Benavides fue llamado de emergencia por Sánchez Cerro para dirigir el Consejo de Defensa Nacional. Mientras pasaban revista las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz, se produjo el asesinato de Sánchez Cerro. Así pues, Benavides supo perfilarse como el hombre indicado para salvar al país en tiempos difíciles, como lo hizo en la frontera con Colombia en 1911, en 1914 con su golpe al presidente Billinghurst o finalmente al aceptar la presidencia en 1933 y que en realidad le tocaba al vicepresidente.
Me pregunto si no será que en realidad somos nosotros los que vamos buscando héroes para que nos salven. ¿Quién fue el causante de la mayor baja de peruanos durante el conflicto de la Pedrera? 3. La fiebre amarilla y el beriberi fueron los principales enemigos de ese conflicto. El comandante Benavides padeció él mismo el beriberi. El mandato de Benavides debió terminar en 1936, según el periodo para el que fue electo Sánchez Cerro. Pero Benavides se las arregló para que el Congreso declarara nula la victoria del jurista Eguiguren y le prolongaran su mandato hasta 1939, convirtiéndolo ahora sí en un dictador de facto. Este nuevo periodo del general tuvo como lema orden, paz y trabajo, y sobresalen las celebraciones por el 4º centenario de la fundación de Lima, que vinieron con su Yapa Más. Pues para tremenda ocasión se culminaron las obras de ornato de la Plaza San Martín, se construyeron el primer tramo del Paseo de la República, la Avenida Salaberry y el Puente del Ejército. Además, se inauguró el nuevo aeropuerto de Limatambo y se implantó el sistema de servicio automático telefónico en Lima y Miraflores. Durante el gobierno de Benavides se concluyó el tramo peruano de la carretera panamericana, esa gran carretera que une todas las Américas. Lo que hoy conocemos como la Avenida República de Panamá fue ese tramo original de la carretera panamericana. Algunas evidencias podemos encontrar todavía en su trayecto, como por ejemplo grandes factorías y algunos pequeños grifos de carretera como este, que funcionó hasta hace algunos años al final del cortijo y que hoy luce abandonado. Creo que viene mi carro. Voy a tirar dedo. Pero no todo fue infraestructura urbana, pues también se construyeron los por entonces famosos restaurantes populares, que eran amplios y cómodos locales adornados con motivos culturales y muy bien equipados. La función de estos restaurantes era la de brindar gratis a los sectores más pobres de la población un menú completo especialmente preparado por nutricionistas. El de Lima se encontraba, por ejemplo, en la calle Huaquilla y a la hora del Bitute tenía capacidad para 800 comensales, mientras que el del Callao se encontraba en el Paseo Garibaldi y contaba con 3 comedores, 2 para 200 personas y 1 para 400. Existieron en total 4 de estos locales en la ciudad y sirvieron para amainar los efectos colaterales de la depresión económica mundial que ya se habían hecho sentir en el Perú desde 1930. Tenía una gran emoción social y le preocupaba mucho los problemas en general de la pobreza, de la miseria, del hambre y de esas cosas. Benavides se lanzó a construir una serie de barrios obreros que debían tener todas las comodidades y cubrir todas las necesidades de sus habitantes. En total, se construyeron 3. El barrio obrero modelo del frigorífico en el Callao, el barrio obrero de la Victoria y el barrio obrero del Rímac. Todos ellos con jardines, piscinas, colegios y losas deportivas. Mi suegro consideraba de que era importante el desarrollo de la industria y que para que pudiera funcionar la industria se necesitaba un proletariado que tuviera condiciones mínimas de vida con sus familias, y por eso él se preocupó de los barrios obreros, de los comedores populares y de del seguro social obrero y del hospital obrero, que en esa época parece que era una de las más modernas, si no la más moderna de América del Sur.